Saludos, hoy os contaré la historia de un collar de perlas negras muy caro. Vayamos a Rusia, durante el reinado de Catalina la Grande. Era ella quien adoraba las perlas negras. La joya de perlas negras más famosa de la emperatriz rusa es un collar de 30 perlas, que a principios del siglo XX ya pertenecía a la familia Yusupov. Ya he hablado un poco de esta familia. Era la familia más rica de Rusia. La pregunta que surge es cómo llegó el collar a sus manos. Se sabe que los Yusupov poseían esta joya desde 1793. En ese año, el príncipe Nikolai Borisovich Yusupov se casó con Tatiana Engelhard, hija de un capitán polaco corriente. La familia de la novia no era rica. Además, para Tatiana ya era el segundo matrimonio. Su primer marido murió 6 años después de la boda. Sin embargo, la elección de Nikolai Borisovich la luz todavía se considera muy exitosa. El hecho es que por parte de madre Tatiana Engelhard era una sobrina del propio Grigori Potemkin. Y Grigori Potemkin era un favorito de Catalina la Grande. No se sabe cómo llegó a manos de Tatiana el collar de perlas negras de Catalina, pero se supone que la emperatriz regaló estas joyas a Potemkin, y a su vez, a su sobrina Tatiana. También es posible que la propia Catalina regalara el collar a la sobrina de la favorita para su boda. Se sabe que la emperatriz estaba muy contenta con la boda de Tatiana y Nicolás y bendijo personalmente su matrimonio. Posteriormente, el collar de perlas negras de Catalina fue heredado por la familia Yusupov. Con el tiempo, Zinaida Nikolayevna Yusupova, la primera belleza de San Petersburgo que vivió durante el reinado de Alejandro I y el último emperador ruso, Nicolás I, se convirtió en su propietaria. Para entonces, los Yusupov ya se habían convertido en la familia principesca más rica de Rusia y poseían una fortuna realmente enorme. De joven, Zinaida Yusupova era, por tanto, una novia muy deseada por muchos pretendientes ricos de Rusia y Europa. La princesa podría haberse casado con un príncipe extranjero o incluso con uno de los grandes duques rusos. Sin embargo, la heredera de la inmensa fortuna de los Yusupov se enamoró de un simple oficial ruso, Félix Eleston, y se casó con él, disgustando terriblemente a su padre. Los Yusupov acompañaron a la familia Romanov casi desde el principio de su reinado en Rusia. Zinaida Nikolaevna no tenía hermanos ni primos. Por ello, el emperador Alejandro I permitió gentilmente que el cónyuge de la princesa Félix llevara el apellido de su esposa. Félix Eleston se convirtió en Yusupov y el mismo apellido se dio a los hijos de la pareja. La princesa dio a luz varios hijos a su marido, pero solo uno de sus hijos, Félix Felixovich Yusupov, llegó a la edad adulta. En 1916 Félix Yusupov, hijo, se hizo famoso por haber participado en un atentado contra Grigori Rasputin. Este crimen, como es sabido, provocó la terrible ira de la emperatriz Alexandra Feodorovna. Como resultado, a pesar de su alto origen y de la amistad secular de los Yusupov con la familia real, Félix fue castigado. El príncipe fue desterrado a una de sus fincas provinciales y se le ordenó no aparecer nunca por San Petersburgo. Para entonces, Félix Felixovich ya estaba casado con Irina Romanova, sobrina natural de Nicolás I, hija de su hermana menor, Ksenia Alexandrovna. Entonces se produjo una revolución en Rusia y Félix y su esposa emigraron al extranjero. Tuvo suerte por partida doble. En primer lugar, antes de emigrar, el príncipe fue de incógnito a Petrogrado y se llevó algunos tesoros de los Alijos, así como 2 costosos cuadros de Rembrandt. Entre las joyas que Félix se llevó a Crimea estaban los enormes pendientes de diamantes de María Antonieta, la famosa perla de Pelegrín, la perla de Asra, etc. Entre estos tesoros se encontraba el inestimable collar de perlas negras de Catalina la Grande. En segundo lugar, pudieron marcharse con la emperatriz viuda María Feodorovna. Después de todo, el rey inglés Jorge V envió un barco solo para la emperatriz viuda. Tal orden de Jorge fue recibida por su capitán. Sin embargo, María Feodorovna se negó en redondo a embarcar sin su escolta. En consecuencia, el capitán tuvo que aguantarse y el Marlborough zarpó del muelle de Crimea con la emperatriz viuda, su hija Xenia, los Yusupov y algunos otros nobles de alta alcurnia a bordo. En el extranjero Félix e Irina, dejando a su hija con sus abuelos en Roma, y ellos mismos se fueron a vivir a París. Al cabo de un tiempo, resultó que los Yusupov en el extranjero simplemente no tenían de qué vivir.
Como consecuencia, Zinaida Nikolayevna pidió a su hijo que vendiera el collar de perlas de Catalina la Grande. El mercado de la joyería en Europa estaba sobresaturado en aquella época debido a la gran oferta de emigrantes rusos. Como consecuencia, Félix no consiguió vender una joya tan cara. Entonces Yusupov decidió probar suerte en Estados Unidos. Tal decisión Félix se debió al hecho de que poco antes había empeñado los 2 cuadros de Rembrandt al coleccionista americano Widener por 10 años, realizando una suma considerable. El contrato se celebró exactamente por 10 años, pero con Widener Yusupov tuvo algunos malentendidos. La cuestión de los cuadros debía resolverse directamente en Estados Unidos. Al mismo tiempo, Yusupov esperaba vender sus joyas, incluido su collar de perlas, en América. Los nobles rusos eran personas poco prácticas. En el extranjero, a menudo eran víctimas de estafadores o se metían en líos. Así le ocurrió a Félix Yusupov. De viaje al extranjero, por alguna razón desmontó el collar de Catalina en perlas individuales. Al parecer, el príncipe pensó que así las perlas serían más cómodas y fáciles de vender. Al mismo tiempo Yusupov desmontó otras joyas con perlas negras. Todas las perlas así liberadas, que resultaron ser 42, las empaquetó en cartón y las metió en una maleta. En noviembre de 1923, Félix e Irina zarparon en un barco rumbo a Nueva York. Cuando el barco atracó en el puerto resultó que las autoridades estadounidenses no estaban dispuestas a ver a Yusupov en su territorio. En Europa corría el rumor de que Yusupov había conseguido llevarse al extranjero las joyas de la corona de los Romanov, que podrían ser reclamadas por la Rusia Roja. Los norteamericanos no querían problemas ni que Félix comerciara en Estados Unidos con bienes robados. Se sabe que Yusupov intentó arreglar el asunto en la frontera, pero no hizo más que agravar la situación. Los aduaneros se limitaron a quitarle la maleta con joyas al molesto emigrante ruso. Los estadounidenses explicaron la confiscación de la maleta por el hecho de que Félix tenía que pagar $12.000 de derechos de aduana por importar joyas al país. Para devolver la maleta con perlas, Yusupov tuvo que pagar finalmente esta cantidad. Más tarde, sus abogados le dijeron que había cometido un gravísimo error al viajar a Estados Unidos. El collar de Catherine no debería haberlo traído desmontado, sino entero. Así, en la frontera pasaría como una antigüedad y Félix no tendría que pagar ni un céntimo por él. Finalmente, Félix y su mujer pudieron entrar en Estados Unidos. Los periodistas americanos que se enteraron del incidente en la aduana provocaron inmediatamente un gran escándalo en la prensa. Toda América se enteró de la existencia del collar de perlas de Catalina. Al mismo tiempo, los artículos escribieron que esta joya constaba de 42 perlas. Al fin y al cabo, con acento agudo era el número de perlas que se encontraron en la maleta de Félix en la frontera. Este error histórico se mantuvo posteriormente durante muchas décadas y ha llegado incluso hasta nuestros días. De hecho, el collar de perlas de los Yusupov seguía constando de 30 grandes perlas negras. Las otras 12 perlas confiscadas a Félix habían formado parte anteriormente de alguna otra joya. Es bien sabido que los Yusupov tenían otras joyas de perlas negras. En 1919, por ejemplo, unos ladrones entraron en la casa de los Yusupov en Londres. Entre otros objetos robados había un collar de perlas negras. A pesar de que el collar de perlas de Catalina se hizo famoso en toda América por un incidente en la aduana, Félix nunca pudo venderlo en Estados Unidos. En aquella época, las perlas negras se consideraban una piedra que traía mala suerte. Finalmente, Félix se vio obligado a hacer lo que debería haber hecho desde el principio. Se dirigió al famoso joyero Cartier, gran amigo de su madre, Zinaida Nikolayevna. Cartier fue a ver a Yusupov y le prestó $75.000 por el collar. Unas semanas más tarde, el joyero vendió el adorno a una millonaria estadounidense, la señorita Matilda Jerry, por $400.000. Se sabe que entregó unos $270.000 a Yusupov y se quedó con el resto. La señorita Matilda Jerry era la única heredera del magnate ferroviario más rico, su abuelo. Desde niña vivió en una lujosa mansión en Washington, D.C., y junto con su madre le encantaba comprar todo tipo de joyas. Los contemporáneos consideraban a Jerry una mujer inusualmente atractiva y estaban en lo cierto.
Matilda tenía una figura esbelta, espesa cabellera rubia y unos preciosos ojos azul violeta. Según algunos informes, heredó de su abuelo unos 15 millones de dólares. Se sabe que en su juventud, Matilde fue cortejada por el príncipe español Alba. Pero Matilde juró poco antes que se casaría exclusivamente con un estadounidense. Como resultado, la boda no se celebró. También en su juventud, la bella estuvo prometida a Jerónimo Napoleón Bonaparte, uno de los descendientes de Napoleón, que vivía en Estados Unidos. A los 25 años, Matilda se casó con uno de sus admiradores, Peter Gerry. Se sabe que hasta el último momento dudó de la necesidad del matrimonio y encargó un vestido de novia por $48.000 solo 2 días antes de la celebración. Matilda no tardó en aburrirse de su marido. Sin embargo, no lo abandonó durante mucho tiempo, aunque sí tuvo una aventura amorosa. Durante esta aventura, sintiendo un terrible sentimiento de culpa ante su marido, que la adoraba, Matilda vio en el escaparate de la tienda Cartier un collar de perlas negras de una belleza inusual. Posteriormente, lució este collar fabulosamente caro en varias recepciones importantes e históricas. Los contemporáneos que vieron a Matilde luciendo esta joya dijeron que valía el dinero pagado por ella. Cuando finalmente Matilde decidió divorciarse de Peter Gerry, los periódicos americanos, aunque no era cierto en absoluto, culparon del collar a Catalina la Grande. La joya empezó a ser calificada y merecidamente de maldita. Después de todo, entonces se creía que las perlas, y especialmente las negras, podían convertirse en un estorbo en la vida matrimonial o incluso llevar a la viudez. Tras el divorcio, Matilda se casó con Sumner y la pareja se instaló en una enorme mansión en Maryland. Se sabe que para entonces Matilda ya había vendido su collar de perlas. Quizá la propia millonaria temía su influencia negativa, o tal vez la pareja solo necesitaba dinero para construir su nido familiar. En cualquier caso, la nueva propietaria del collar era una rica estadounidense, la señora Gertrude Hickman. Así lo informaron los periódicos estadounidenses de los años 30. Gertrude era la esposa de William Thompson, que en 1917 prestó un enorme apoyo a la Cruz Roja rusa. Se cree que la estadounidense adquirió el collar tras fallecer su marido y recibir una fabulosa herencia. Según artículos periodísticos, Gertrude iba a pasar posteriormente el collar a su hija Margaret. No se sabe si esto es lo que realmente ocurrió o no. Tal vez Margarita heredó el collar de Catalina la Grande, o tal vez Gertrude lo había vendido antes. En cualquier caso, después de 1936, la joya no volvió a mencionarse en ninguna parte. Gracias por vernos.